día de hoy les vamos a platicar un poquito sobre el estado actual que guarda el sistema de medición, reporte y verificación a nivel nacional. Lo que vamos a ver el día de hoy en esta presentación es MRV o componente red, los principios de MRV que tenemos que seguir para establecerlo a nivel nacional, los indicadores que tenemos que medir y monitorear, problemas, antecedentes, conceptos acerca de cómo medimos la deforestación en México, un poco acerca de lo que ya contamos como una plataforma para hacer estas mediciones a nivel nacional, que es el Inventario Nacional Forestal y de Suelos, y algo acerca de esto, cómo apoya la estrategia subnacional y hacia dónde vamos las perspectivas que tenemos en este sistema, con estos mecanismos nacionales. Como ustedes saben, y a lo largo de todo este día han comentado acerca de los mecanismos red y que estos deben de contener pues un componente muy importante que va a ser el componente de medición, de reporte y verificación. Una medición la cual nos permita hacer observaciones, producir datos de manera directa, indirecta, predecir, estimar, sacar indicadores, los cuales tendremos que reportar a nivel país y convertir los datos colectados ya en información. Estos reportes actualmente pues, se llevan a cabo de una manera a través de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y así tener la suficiente información transparente, levantada con protocolos estándares y a nivel internacional y tener ya entonces entrar a los procesos de verificación para poder comprobar tanto la medición como los reportes que ya se van a establecer. Entonces para esto se necesita necesariamente expertos técnicos en cada uno de estos procesos. Para poder trabajar con este componente de medición, reporte y verificación, pues tenemos que partir de ciertos principios. Estos son planteados de esta manera. Los procesos deben de ser, y esto es de lo más importante, deben ser en forma transparente. Cada vez que tenemos que hacer mediciones o reportes, tenemos que establecer protocolos. Los protocolos deben tener una metodología que esté totalmente abierta a las auditorías, que sean procesos transparentes, no debemos de obtener ninguna caja negra, así sean los investigadores o cualquier otra organización o institución que vaya a hacer estos mecanismos, estas mediciones, tienen que tener siempre en mente y bien claro que todo lo que vayan a desarrollar, a medir, a procesar, tiene que estar abierto a cualquier revisión externa. Tienen que ser obviamente costo efectivos, tenemos que tener siempre en mente que tenemos que hacerlo esto de una manera eficiente, que no nos cueste mucho, buscar siempre la manera que podamos nosotros obtener información sin que al país le cueste demasiado. Ahorita estamos en una fase experimental, pues en las siguientes etapas tenemos que ya definir cuáles son los modelos y los métodos que más se van a adecuar a las condiciones del país. Como ustedes saben, existen diferentes modelos y metodologías ya aprobados por el IPCC, canadienses, australianos, norteamericanos. Sin embargo, esos están siempre generados en condiciones muy diferentes a las que impera en nuestro país, condiciones como la alta biodiversidad y diferentes ecosistemas que nuestro país tiene a lo largo y ancho de él. Entonces tenemos que buscar cuáles son los modelos que más se ajustan a nuestras condiciones de la nación. Para esto pues tenemos que experimentar y adecuar estos modelos. Tienen que ser multifuncionales, o sea, este sistema de medición, reporte y verificación debe de convertirse en herramientas que permitan no nada más medir y reportar en un momento, que vayan más allá de la fotografía, que tengamos protocolos definidos para poder llevarlos a un monitoreo eficaz, es decir, que podamos ir año con año, medir estas masas boscosas, selvas, bosques, y podemos encontrar los mismos sitios, podemos encontrar, en caso de que así sucedan, los mismos árboles, poder tener estimaciones lo más precisos posibles, con niveles de incertidumbre lo más bajo posibles, para poder saber los incrementos en los stocks de carbono de cada uno de los pools. Tiene que ser multiusuario, es decir, reconocer actores, tener esto de tanto que venimos platicando, esta anidación de escalas. Podemos establecer un mecanismo nacional que sea altamente transparente, que sea altamente bien desarrollado, pero también tenemos que pensar en apoyar a
aquellas implementaciones, aquellos esfuerzos que sean subnacionales y obviamente que puedan tener anidación a todos los esfuerzos locales o comunitarios. Esto es muy importante. No es sencillo, pero es algo que tenemos que trabajar mucho en eso. Y bueno, fácil y de libre acceso. Por supuesto, tenemos que poner los datos a disposición de todos los usuarios. Los datos tienen que estar siempre en plataformas o siempre disponibles para que cualquier persona o auditoría pueda llegar, revisarlos y poder tener mecanismos, como les comentaba, transparentes. ¿Okay? La problemática o los retos de los que nos enfrentamos es siempre el nivel de incertidumbre. Siempre tenemos que tener en cuenta que debemos tener o pensar en modelos de estimación o modelos de recopilación de información con niveles de incertidumbre lo más bajo posibles, lo menos sesgado, lo más preciso, y bueno, siempre tratamos de que este componente esté siempre presente y debemos de tenerlo en cuenta todo el tiempo. ¿Okay? Para eso el país cuenta pues con infraestructura ya hace muchos años. Cuenta con diferente información que han generado diferentes instituciones gubernamentales, no gubernamentales, instituciones académicas, centros de investigación. Solo por dar un ejemplo, esfuerzos que se han hecho en México, contamos con diferentes cartografía que nos plasma la distribución de la vegetación y los diferentes usos del suelo desde 1980 a la fecha en una escala nacional con cobertura completa, las cuales ustedes ya conocen, que es la serie de vegetación o la carta de uso de vegetación del INEGI, serie 1 a la 4. La siguiente, por favor. ¿Okay? Bueno, la problemática son las diferentes tasas de deforestación con las que contamos. La problemática de las tasas de deforestación no nada más es la metodología con cómo se han realizado, en qué época se han hecho, cuáles son las circunstancias, cuáles son los conceptos que se toman para definir estas diferentes tasas de deforestación. Esta es una lámina que muestra las diferentes tasas de deforestación que se han presentado en el país en diferente época, con diferentes autores, y podemos ver ahí en algún momento cómo hasta en un mismo año podemos tener diferentes tasas, diferentes valores de tasas de deforestación. Y pues esto cómo es posible si en el mismo año, con las mismas circunstancias, con los mismos ritmos de apertura a los sistemas agropecuarios, pues podemos tener diferentes valores de deforestación. ¿Okay? Pero bueno, esto tiene una razón de ser. No estamos diciendo que una tasa de deforestación sea mejor o peor en su planteamiento o en su metodología, sino simplemente que utilizan diferentes conceptos, diferentes métodos, diferentes maneras de adquirir la información, y bueno, todo eso tiene que caer en nuestras mentes a la hora de tomar la decisión de cuál va a ser la mejor manera de delimitar o de plasmar en un mapa o en un sistema de información esta problemática que es la deforestación. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferentes causas de incertidumbre para evaluar la deforestación? El concepto de un terreno forestal, ¿ok? O una deforestación. ¿Qué es deforestación? ¿Cuánto es bosque? ¿Cuándo no es bosque? Hay diferentes conceptos, diferentes definiciones, eso es una problemática muy fuerte. Y en función de estas definiciones, pues van a marcar siempre la pauta para decidir si esto está deforestado o nada más es un disturbio o no está deforestado. Los enfoques metodológicos, por supuesto, si vamos a utilizar teledetección, si vamos a ir a campo directamente a medirlo, etc. Las técnicas también son muy importantes. El país con qué capacidad técnica cuenta, en qué circunstancia actual, los niveles de presupuesto también son importantes siempre de revisar. La calidad, apariencias y alcances inherentes a los insumos, es decir, tenemos una cartografía, sí, nacional, de cobertura completa, pero de una escala pues moderada o una escala mediana, o tenemos unas imágenes de satélite, por así decirlo, de alta definición, de alta resolución, sí, muy importante, pero tenemos solo un pedazo de la República, no la tenemos toda, o tenemos diferentes imágenes de muy buena resolución, pero no tenemos cobertura nacional y no tenemos cada tiempo que lo estamos necesitando. Vaya, la cantidad de problemas que se vienen son innumerables. Y bueno, también en la escala de análisis, lo vamos a medir a nivel local, lo vamos a medir a nivel subnacional, regional o nacional. Todo eso son factores que siempre afectan a la evaluación de la deforestación en México. Los conceptos, como les comentaba,
definir, establecer cuáles son los conceptos que vamos a utilizar a la hora de evaluar la deforestación es muy importante. Ahora, todo esto va a depender del objetivo que nosotros determinemos para evaluar la deforestación. Un terreno forestal, por ejemplo, en la CONAFOR, pues utilizamos lo que la ley nos menciona, ¿no? La definición del terreno forestal está influenciada por factores y criterios, por ejemplo, la cobertura, el uso del suelo, la selección de umbrales, superficies mínimas, alturas, densidades, etcétera, ¿no? Solo por mencionar algunos ejemplos. El criterio de cobertura del suelo, pues todo terreno donde crezca de forma espontánea vegetación natural. Por ejemplo, en la ley, la definición de terreno forestal es todo aquello donde crezca una vegetación forestal. Y la vegetación forestal es toda aquella vegetación, en términos generales se lo estoy diciendo, por supuesto, es la vegetación natural. Entonces, la amplitud o el rango de amplitud que tiene una vegetación forestal en nuestro país es muy grande, es muy amplia, ¿no? Tenemos los criterios de uso del suelo, todo terreno que su propósito sea forestal o no sea forestal, los criterios de umbrales o parámetros, si vamos a medir en función de la superficie, si tenemos una cobertura de tal o cual porcentaje, alturas de los bosques, cuándo es un bosque, más arriba de 5 metros ya es un bosque, no lo es. Vaya, tener en cuenta estas definiciones es muy importante a la hora de estimar nuestras evaluaciones de deforestación. Así es, por favor. Y bueno, pues digamos la pregunta, que es una tasa de deforestación, se refiere al cambio permanente causado por el hombre de la superficie forestal entre un periodo y otro subsecuente. Esta, por ejemplo, esta lámina muestra como con valores, bueno, con puntos que hemos revisado a través del Inventario Nacional Forestal. En el 2006 encontramos una selva baja, caducifolia, en el estado de Jalisco, y cuando vamos a volver a medir el mismo punto nos encontramos que una zona fue incendiada para hacer un cambio de uso de suelo. Ahí podemos ver que de manera determinante hay un cambio de suelo y una deforestación. Por ejemplo, un evento natural como es un incendio provocado por un rayo, no sé, en Coahuila, donde no hay una intención de hacer un cambio de suelo, pues sí, se pierde la vegetación original, pero el cambio de suelo no se da. Es decir, se puede o no considerar como una deforestación. Eso tendrá que entrar en los conceptos, en las definiciones, etc. La definición de deforestación, por mencionar un ejemplo, según FAO, la transformación del bosque en otro uso de la tierra o reducción a lo largo de la cubierta de copa por debajo de un umbral mínimo del 10%, y bueno, ya ahí empezamos a ver que cada definición tiene ahí umbrales, que un mínimo del 10% por una hectárea, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Y bueno, esta es una lámina que también nos muestra que según con el manejo de estos umbrales, el país o el planeta o una zona se puede ver de diferente manera. Tenemos, por ejemplo, que si manejamos una cubierta del 25% de superficie cubierta de masa forestal, así luciría nuestro planeta en términos de áreas forestales. Si reducimos o se define que esta cobertura de copa sea menor, al 50, sea menor, es decir, que sea el 50%, así luciría la distribución de las masas forestales en el planeta, y así si lo bajamos al 20% o lo bajamos al 10%, ¿no? Entonces vemos cómo podemos tener diferentes maneras de ver la cubierta forestal en el planeta, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Okay? Entonces también dentro de los análisis, para poder tener diferentes análisis de enfoques para estimar la deforestación, pues podemos tenerlo de diferentes maneras, es decir, las metodologías y las técnicas. Podemos utilizar, por ejemplo, comparación entre inventarios forestales, entre el inventario de los 60, de los 90, el inventario actual, y podemos ver de esa manera poner una metodología, una técnica para obtener valores de deforestación. Hacer comparaciones de imágenes de satélite o productos derivados de sensores remotos es otra técnica. Comparar productos de mapa, por ejemplo, la cartografía de INEGI, sus diferentes series. Hacer modelos predictivos, hacer métodos contables. Podemos agarrar simplemente tablas, productos de mapas, y solamente comparar esas tablas, manejar los datos en hojas de cálculo, etcétera, y sacar un valor de deforestación o un índice de deforestación. Y bueno, y la combinación de cualquiera de todos estos métodos que mencioné anteriormente. Son diferentes maneras para estimar la deforestación. ¿Cuál es la mejor? Pues depende del objetivo. ¿Cuál es la peor? Pues no creo que haya una peor. Yo creo que hay diferentes maneras de estimarlo, nada más. Siguiente, por favor. ¿Okay? Y bueno,
Y las limitaciones que afectan esta comparación, las diferentes fuentes de información, la diferenciación de las leyendas de los mapas, algo muy importante. Podemos tener 3, 4, cualquier país puede avanzar en infraestructura para poder medir la deforestación o para poder tener sistemas de medición o de reportes que cuente con varios inventarios forestales nacionales, pero si cada uno de estos cuenta con diferentes metodologías, diferentes cartografías, diferentes fuentes de información, pues la manera de poder hacer las revisiones, las comparaciones va a estar muy limitada y el nivel de incertidumbre va a incrementarse. Entonces, por eso empiezan a tener sistemas de medición, reporte y verificación con unos niveles de incertidumbre más altos. Diferencia en escala de los mapas, diferencia en la metodología, definiciones diferentes, interpretaciones, etcétera, ¿no? Es toda esta parte de la problemática. Y bueno, medir, que de manera es parte, está incluido tiene la palabra, pero medir es un problema que nos enfrentamos continuamente. ¿Cuánto mide México? O sea, el INEGI dice que mide tanto. La FAO dice, nos da un valor cuando nos pide que hagamos nuestra evaluación de los reportes, del reporte forestal para hacer el reporte de México. Nos dice, la metodología es estas son las líneas y directrices y tu país mide tanto. O sea, eso ya es un problema porque nosotros tenemos cartografía con valores del terreno, de la superficie, con otro valor, entonces tenemos que calibrar, empiezan las especulaciones de si se están manejando los datos, que si se están cuchareando, etcétera, etcétera, cuando no tenemos a veces más que las fuentes de información y protocolos que tenemos que seguir. La siguiente, por favor. ¿Okay? Y las escalas siempre es un problema, saber, cuando estamos hablando de mediciones, el problema en la escala, ¿no? Podemos tener escalas muy bajas, como la de 1 a 4 millones, para poder sacar mapas completos, impresiones, visualizaciones a nivel nacional, o escalas muy finas de gran detalle, como 1 a 20,000, y ustedes pueden ver en este ejemplo cómo el nivel de rasgo está en función de la escala. Y si el rasgo o el perímetro aumentan, el área va a ser afectada. Es un hecho que no podemos nosotros olvidar jamás. Siguiente, por favor. ¿Okay? Y bueno, todo el mundo quisiéramos tener la medición del país en escala 1 a 1, ir por toda la playa y primero nos enfrentaríamos al problema. Y bueno, ¿dónde es mar? ¿Dónde es tierra? Podemos nosotros tener una gran cantidad de dinero y si tenemos el equipo y la cantidad de personal para poder medir todo el país de manera 1 a 1, ir al campo y medirlo, pues está muy bien, pero ahora vamos a tener un problema, vamos a definir dónde termina el mar, dónde comienza la tierra, siempre habrá definiciones que atender, siempre habrá conceptos que tengamos que definir, ¿no? Yo quisiera ver a los estadaleros, a los peritos en topografía que se paren ahí y digan, bueno, a ver, ¿dónde va a ser el mar? Bueno, va a estar cambiando cada vez que la marea, que se ponen los mareógrafos, o sea, los problemas nunca terminarán. Siguiente, por favor. Y así, digamos, bueno, es un bosque, ¿no? Un bosque, según la definición, según los parámetros, podamos meter en algún momento, según la definición, estos árboles fuera del bosque, no están fuera del bosque, ya es parte del bosque, porque tiene una hectárea, porque cumplen un 10%, o la definición era diferente, no quedará dentro del bosque, estará medido, no estará medido, la distribución también es todo eso, no lo es, va a depender, como les comentaba, de los criterios y de las definiciones. Igual, regresando a las escalas, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar porque aquí podemos nosotros ver la misma extensión en área. Por ejemplo, esta es una mariposa monarca, es la misma extensión, el cuadro mide lo mismo, ¿okay? Nomás que está presentado en diferentes escalas la definición de bosque. Tenemos, por ejemplo, en el cuadro de la derecha, tenemos la misma área a unos 50,000, la misma área a unos 150,000. Cuando se interpreta a unos 50,000, pues tenemos más detalle, tenemos un zoom o una manera de sacar mayor información porque podemos ver más parches de bosques, por así decirlo, fragmentos de bosques, que en unos 150,000, porque las reglas, los cánones cartográficos nos indican que tenemos que generalizar, que no tenemos todo el mismo completo, y eso afecta, obviamente, la cantidad de bosque que tenemos en cada uno para la misma extensión en diferentes escalas. Entonces son problemas que también tenemos que visualizar. Y a lo mejor yo estoy utilizando mucho la palabra problema, y no debería ser así. No son problemas, son aspectos, son factores que tenemos que que no debemos de dejar de revisar. Es todo. ¿Okay? Y bueno, obviamente tenemos que revisar las categorías, ¿no? Para FAO, pues, que ellos dividen bosques, otras tierras boscosas, otras tierras, entran o no entran los matorrales
de altura en los bosques, se quedan fuera, otras tierras cuáles son, y bueno, entrar a las definiciones, por supuesto. Y esas definiciones, hacerlas compatibles con nuestros sistemas de clasificación nacionales. En este caso, con la Carta de Uso del Suelo de Vegetación de INEGI, a ver cuál de todos estos va a entrar en la definición de bosque y así empezar a agrupar para poder empezar después a medir. ¿Okay? Y aquí están las definiciones que FAO propone para bosque, otras tierras boscosas y otras tierras, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, una vez que ya definimos con el criterio que hayamos seleccionado, pues cuál es la distribución de nuestras masas boscosas en el país. Así se vería nuestro país, según las definiciones FAO, donde meten las selvas, los bosques templados, etc. ¿Ok? Rápidamente les voy a decir que, bueno, el país cuenta con infraestructura ya lista para poder empezar a trabajar a nivel nacional y luego ya poder apoyar a nivel nacional y después a nivel comunitario. Ustedes ya conocen el Inventario Nacional Forestal, y si no lo conocen, los invito a que pasen al stand de la CONAFOR, y ahí estamos obsequiando el primer informe nacional de los resultados del Inventario Nacional Forestal. La siguiente, por favor. Okay. Estos son los sistemas que nosotros utilizamos para poder obtener información en campo. La siguiente, por favor. Okay. Y bueno, esta es la manera en que nosotros distribuimos nuestros puntos del inventario en los diferentes ecosistemas. Según el ecosistema, la cantidad de puntos o la densidad de puntos que le quedan a cada ecosistema. La siguiente, por favor. Okay. Y bueno, tenemos una representación espacial estratificada. Tenemos diferente cantidad de puntos de muestreo dependiendo del ecosistema. La siguiente, por favor. Y así se ve el país, más de 26.000 puntos ya muestreados. Ustedes pueden ver cómo se distribuyen según si es una zona árida, semiárida, una zona boscosa. La siguiente, por favor. Okay. Tenemos un muestreo de campo donde han trabajado más de 700 cuadrillas, tenemos más de 150.000 fotografías y tenemos pues una cantidad de tablas en la base de datos que pues, supera las 70, ¿no? La siguiente, por favor. Okay. Actualmente en el inventario pues nosotros muestramos, por favor, diferentes pools de carbono, muestramos biomasa aérea, muestramos materia muerta, mantillo y materia orgánica del suelo. La biomasa subterránea, lo que son las raíces, no están todavía muestreadas en el inventario. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos 23 variables, 17 del estado arbustivo y arbóreo. La siguiente, por favor. ¿Okay? Podemos tener estimaciones de bosques conservados o degradados según los datos del inventario. La siguiente, por favor. ¿Okay? Pues tenemos cartodiagramas, productos de la información que obtenemos de los puntos de verificación, como cobertura de copa, densidad de arbolado, volúmenes, metros cúbicos por hectárea. También tenemos algunas colaboraciones y algunos mapas que tenemos que revisar que hemos hecho conjuntamente con otros centros de investigación u otras institutos de la Administración Pública Federal. También tenemos colaboraciones con organismos internacionales. La siguiente, por favor. ¿Okay? Se hace con otros procesos de datos para obtener información, yo quiero insistir, que es a nivel nacional, la cual va a apoyar a esfuerzos subnacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, a través de productos que ya se han generado a partir de los reportes nacionales del Inventario Nacional de Gases de Efectos Invernaderos, pues ya contamos con información acerca de los suelos, de la biomasa aérea. La siguiente, por favor. ¿Okay? Y líneas de tendencia. Eduardo comentaba que es muy importante obtener estas líneas de tendencia para obtener después nuestros niveles de referencia, que serán muy importantes para los sistemas de reporte y verificación. La siguiente, por favor. Mapas nacionales acerca de la estimación de carbono, todos a partir de los datos del inventario. La siguiente, por favor. Okay, y bueno, les comentaba las problemáticas de medir. Establecer los sistemas de MRV no es tan sencillo, porque hay que llegar y saber qué protocolo vamos a utilizar. Por ejemplo, revisar dónde va a estar el diámetro de altura del pecho, diámetros normales. Yo quiero ver quién es el guapo que me dice cuál va a ser la cinta que voy a utilizar para medir este árbol, etcétera, etcétera. El siguiente, por favor. ¿Okay? Todo lo que, a los problemas que nos vamos a enfrentar, hay que hacer revisiones de expertos, etcétera, para saber cómo le vamos a ir a las comunidades en un sistema muy local, o incluso nosotros a nivel nacional nos enfrentamos con problemas de este tipo, ¿no? El siguiente, por favor.
¿Okay? Los manglares es un reto muy importante, los ecosistemas acuáticos, estos que tienen una cantidad de carbono muy importante, cómo va a ser su medición, cuáles van a ser sus protocolos, sus metodologías, es algo y son retos a los cuales nos vamos a enfrentar y tenemos que solventar, ¿no? Estos humedales pues tienen una manera diferente de ser medidos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, todo esto tiene que estar documentado, tenemos que tener manuales, tenemos que tener, como les comentaba, la transparencia es algo muy importante, tenemos que dejar todo bien documentado, todos los estándares, etcétera, porque apoya después a los esfuerzos subnacionales y nacionales. Y como les comentaba, pues bueno, aquí están estas pirámides donde tenemos el nivel estratégico, el nivel operativo, según la escala, vamos a tener que tomar decisiones con cuál va a ser las resoluciones temporales y resoluciones para poder trabajar y apoyar desde lo nacional, desde la CONAFOR a los esfuerzos subnacionales, como los que ya comentaba Eduardo, la península de Yucatán. La siguiente, por favor. ¿Ok? Y bueno, y todos ellos, igual en cualquier nivel, tienen que generar su documentación, sus protocolos, etcétera, ¿no? Y hacia dónde vamos, esta creo que ya es la última, ¿no? Actualmente a nivel nacional, pues tenemos, como pueden ver, información, o tenemos monitoreos, donde tenemos baja resolución pero alta frecuencia con las imágenes MODIS. Lo que queremos es ir a un lugar donde tengamos alta definición o alta resolución en cuanto a la resolución temporal y resolución espacial, ¿no? Y por eso tenemos que hacer aliados con centros de investigación, aliados con otras organizaciones para poder tener cada vez mejor accesos a sistemas de medición, sobre todo en datos de actividad, imágenes satélite, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto tiene un costo, por supuesto, ¿no? Entre mejor son la calidad de los datos o más precisos, pues nos va a costar más. Y tenemos que tener, así, arreglos institucionales, no podemos hacerlo solo, tenemos que ver con quién nos vamos a aliar, obtener mejores presupuestos o mayores presupuestos y poder hacerlo de tecnología entre las instituciones. La siguiente, por favor. Y pues la cooperación no puede dejar de estar siempre presente, cooperación con otras organizaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, como ustedes saben, en la pasada COP se lanzó ya la firma del convenio entre Noruega y México para tener y establecer y preparar al país en este sistema de medición, reporte y verificación, ¿no? Entonces, la idea con este proyecto es fomentar que México sea un centro de excelencia de cooperación sur-sur y fortalecimiento de la capacitación técnica nacional y regional. También tiene como objetivo la colaboración con instituciones académicas de investigación, con la intención de documentar metodologías de monitoreo y que puedan adaptarse a condiciones del país, como les comentaba, y generar estrategias de elaboración de inventarios estatales forestales con esta visión real. La siguiente. Gracias. Vivir mejor.